Bueno, pues ya estamos de vuelta de la última de las publicidades en el programa de hoy. Fantástica, a mi juicio, ustedes la valorarán, evidentemente, la tertulia que hemos tenido con estos maestros gerenciadores. Y vamos casi a poner el punto y final, pero antes de la despedida, permítanos que nos hagamos eco de una conferencia que tenía lugar este martes dentro del Seminario del Vino que se celebra en el Consejo Regulador, concretamente precisamente la bodega San Ginés de la Jara, de esta institución del vino, y que se enmarca dentro del programa que se ha realizado para estos cursos de otoño que la Universidad de Cádiz celebra estos días, además con una serie de créditos para los estudiantes universitarios que asistan a los mismos. Organizado este seminario por el bueno de Carmelo García Barroso, saben ustedes, catedrático de la Universidad de Cádiz, también ha sido ponente junto a otros como precisamente el que les vamos a ofrecer ahora, Javier Maldonado, este doctor investigador del vino de Jerez, que pertenece al grupo de investigación de la Esteban Buteló, de la UCA, y que habló sobre los oficios antiguos del Jerez. Nosotros vamos a ofrecerles un fragmento de esa disertación en el momento que hablaba de los cargadores a indias. Nos quedamos con Javier Maldonado. Que también hacían compras. Bueno, las tabernas eran muy importantes también en la época, el mercado local y comarcal era muy importante, y entonces los regatones estaban muy mal considerados. Ser un regatón, un pequeño comerciante de vino, bueno, regatones se utiliza también para el comercio de otros productos, pero aquí el principal era el del vino, ¿no? Y estaban muy mal considerados por las prácticas que hacían. Y los corredores, que eran intermediarios entre cosecheros, con almacenistas y con exportadores, y entre almacenistas y exportadores. Los corredores eran entendidos en vino, iban por viñas, iban por pequeñas bodegas, veían qué partidas de vino eran las que tenían los pequeños cosecheros y las pequeñas bodegas, porque los grandes ya tenían otro circuito, se relacionaban directamente y tenían más o menos relaciones estables, pero para los pequeños no. Entonces los corredores y ya iban ofreciendo a otros ¿qué necesita? Necesito vino de este tipo, tal, pues lo tiene fulano, tengo una partida por aquí, tal, y entonces cumplían esta función de intermediación de estos agentes económicos, que era muy difícil que se pudiesen poner de acuerdo directamente entre ellos, porque eran muchos. Y por lo tanto existía esa dificultad. El internacional, que era el comercio principal de los vinos de Jerez, pues se pueden distinguir los cargadores a India, que eran los comerciantes que se dedicaban al comercio con América. Ustedes saben que como Colón creyó que había llegado a la India, pues entonces durante muchísimo tiempo en España y en otros países a América se le llamaba las Indias o las Indias occidentales, para diferenciarla de las Indias orientales o de la India, ¿no? Pues los cargadores a India, muchos de los cuales eran propietarios de viñas y de olivares, que tenían lagares, que tenían molinos, que pisaban, transformaban y exportaban esos productos a las colonias españolas en América. Factores eran representantes de casas extranjeras radicados en la zona. Cádiz, Jerez, El Puerto, Sanlúcar, una casa importadora principalmente británica, también podía ser holandesa, pero principalmente británica, potente, tenía un factor, o sea, un representante permanente que veía cómo estaba el mercado, cómo iba la cosecha,
anticipaba dinero, prestaba dinero a los pequeños propietarios que no tenían financiación, a cambio de que en la cosecha ese vino que le vendía fuese más barato, que era donde cobraba el interés del dinero, ahí era donde se cobraba el interés del dinero, que estaba en la segunda mitad del siglo XVIII entre un 3 y un 6%, y que sin embargo por este sistema de anticipaciones llegaba a ser de un 18 y un 20% el interés del dinero que se prestaba. Bueno, esto era encomenderos. ¿Quién eran los encomenderos? Comerciantes locales que recibían la encomienda, de ahí la denominación de encomendero, recibían la encomienda de un comerciante establecido en Cádiz o en el puerto, de que le proporcionase tantas botas de vino para un cliente que tenía en el Reino Unido. Y eso se pagaba una cantidad por cada una de las botas que el encomendero proporcionaba. Exportadores, no hace falta que insistamos, es el tipo de empresario y de empresa de la que hemos hablado anteriormente, que integra todo el proceso productivo. Y un oficio también importante a partir del último tercio del siglo XVIII son los agentes, en él, no es sino el Reino Unido, en el Reino Unido, los agentes en el Reino Unido. Es decir, comerciantes, empresas comerciales con los que las bodegas de la zona tenían un acuerdo que se llamaba acuerdo de agencia, que era un acuerdo de exclusividad. Un bodeguero de aquí, un exportador de aquí, hacía un contrato con un comerciante británico, y ese comerciante británico solo podía vender los vinos de esa bodega a los precios establecidos por esa bodega, en las condiciones de plazo establecidas por la bodega. O sea, esto era algo muy distinto del sistema tradicional en el que estábamos a merced de los comerciantes extranjeros. Entonces, ese agente es muy importante. Algunas veces son empresas mixtas que establecen las empresas de Jerez con empresas británicas, empresas mixtas, y otras veces los agentes son miembros de la familia de los exportadores. Bueno, pues tras este fragmento de la conferencia pronunciada por Javier Maldonado, ahora sí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy. Estamos trabajando ya para que la semana que viene la tertulia verse sobre el mundo de la enología, un mundo, bueno, que un poco, no voy a decir apartó, pero sí se complementó con las funciones que hasta ese momento realizaban los capataces de bodega. En fin, hablaremos de todo lo habido y por haber de esta profesión tan importante, sumamente importante en el mundo del vino en Jerez y evidentemente del vino a nivel mundial. Será la semana que viene de la Viña a la Mesa, si ustedes así lo desean. Hasta entonces, feliz semana.